comienza Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usino Lleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones. Jorge, bienvenido a Paraná, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, que para mí es un verdadero honor y placer de verdad estar en Paraná. Hay una enorme expectativa con tu presencia que, bueno, al transcurrir el día te vas a dar cuenta de cómo te están esperando aquí, ¿no? Es que soy como el Paraná, sí. que ves a la playa y se va. Claro, qué lindo. Bueno, hoy inauguramos para el programa de Las Sofistas esta primera entrevista filmada, grabada, y básicamente lo que quería preguntarte es sobre psicoanálisis y feminismo, o feminismo y psicoanálisis. Y en tu último libro, que es el que vas a presentar hoy en la Escuela Normal, la Facultad de Humanidades, en el anexo tenés una reflexión expresada sobre el feminismo. Y bueno, una de las cuestiones que me llamó la atención es que lo citás a Erich Fromm, que es un autor olvidado. Olvidadísimo, sí. Pero me pareció muy interesante cómo das vuelta esa frase de Fromm en El arte de amar. Dice que uno no puede amar a otro si no se ama a sí mismo, y vos decís que invertirías esa relación y que cuando uno deja de amar al otro, deja de amarse a sí mismo. Bueno, sí, es absolutamente cierto, ¿no? Es decir, no sé cómo se intercaló el párrafo sobre Erich Fromm. En mi adolescencia fue importantísimo El arte de amar. Se olvidó a Erich Fromm y sin embargo se volvió un lugar común que uno no puede querer al otro si previamente no se quiere a sí mismo. Es algo que me parece horrible. Yo quiero siempre pensar que cuando se ama a otro y cuando se ama en el otro las huellas del exilio en el que cada uno está, vamos a decir, siempre habitando, tal vez se pueda querer de la buena manera a uno mismo. Pero siempre la condición y posibilidad de poder quererse a sí mismo es a través del otro. La idea de primero amarse a sí mismo para poder querer a otro, es decir, está olvidadísimo y se ha vuelto hiper popular, ¿no? Es como un precedente de los coaches, de los entrenadores, de los managers del alma, que hoy en día el neoliberalismo ha puesto en circulación de manera patente, ¿no? De todas maneras, bueno, el feminismo era una oportunidad histórica de introducir dentro del campo del pensamiento el problema del amor, el problema de la diferencia, el problema de la sexualidad. Por eso lo considero, digamos, un elemento clave en las lógicas de la emancipación, ¿no? Es decir, la filosofía, como vos sabés muy bien por tu trabajo, fue indiferente a la diferencia sexual. Tal vez sobre los problemas del amor desde los griegos no supo agregar mucho más. Y luego está el problema del binarismo, que a pesar de todos los proyectos deconstructivos de Derrida y de Judith Butler, ha seguido rigiendo en gran parte de lo que podríamos denominar la metafísica occidental. Así que para mí es una cuestión crucial asumir lo que no es nada fácil, porque mis amigas feministas rápidamente inscriben al psicoanálisis en la lógica heteropatriarcal, heteronormativa, etcétera, etcétera. Hay que decir que los psicoanalistas son un poco responsables. Durante muchos años, no la teoría psicoanalítica,
pero sí las comunidades analíticas han tenido prejuicios heteronormativos y heteropatriarcales. Había una imposibilidad por parte de los psicoanalistas de, por ejemplo, asumir su homosexualidad o asumir la condición lesbiana. Vamos a decir que el LGTBI no pudo encontrar nunca un lugar dentro del psicoanálisis. Yo me siento orgulloso de haber sido de las primeras personas que publicó en España hace ya décadas un libro que ahora es un clásico, que es ya Lacan y la teoría queer, de mi amigo Javier Sáez, y de tener una estrechísima relación con Paco Vidarte, ya muerto, que fuimos los primeros con los que empezamos a pensar estos problemas. Debo decir también que yo no considero a Freud y Lacan solamente hombres, porque, por ejemplo, la vez pasada, también con una amiga feminista, me dijo, bueno, esa teoría, la broma me suele hacer mi hija, mansplaining, el hombre que da explicaciones a las mujeres. Esas teorías sobre el goce femenino, sobre el goce no todo, etcétera, etcétera, están construidas por hombres. Bueno, yo no reduzco la teoría freudiana a la obra de un hombre. Claro. Es decir, ¿hay huellas masculinas en la teoría freudiana? Sí. ¿Hay huellas masculinas en la teoría lacaniana? Sí. Pero yo no creo que el texto freudiano o el texto lacaniano sea ascribible y absolutamente homogeneizable a una identidad, pues soy anti-identitario y pienso que además sería una contradicción con la propia lógica feminista reducir todo a identidades plenas y planas, ¿no? Así que lo que escribieron Freud y Lacan no solo está escrito por hombres. Claro, yo recuerdo que en El segundo sexo Simone de Beauvoir también hacía su crítica hacia Freud, hacia el psicoanálisis de Freud, con respecto a cómo él describe la mujer y la mujer sobre todo en estas cuestiones que planteaba de la envidia del pene o una mujer incompleta porque no tiene el poder fálico del varón. Pero ¿qué diferencia habría entre el planteo de Freud y el de Lacan con respecto a la mujer? Esto que llega a plantear Lacan de la mujer, no toda, que molesta mucho a algunas feministas actuales. Bueno, en primer lugar, la lectura de Lacan de Freud no es leer esa posición femenina del no tener como un déficit. Para Lacan, el no tener en ninguna de las estructuras que él analiza se piensa en un déficit. Es decir, que el no tener, yo estoy seguro de que la palabra envidia no es la más afortunada, pero el problema del no tener no es en absoluto para Lacan, habría que desarrollar muchísimos pormenores de su teoría, pero el no tener es la condición del amor, ¿no? De hecho, para Lacan el rico, porque tiene, no ama. Y incluso podría decir que es la condición del coraje, porque el que cree que tiene está muy preocupado por perder, ¿no? Así que no tener, diríamos que gracias a la lectura que hizo Lacan de Freud, es un elemento de gran coraje, y el coraje femenino, el asunto de que Lacan eligiera en el desenlace, digamos, uno de los más conmovedores de los seminarios de Lacan, como es el seminario de la ética, en el desenlace de esas páginas sobre Antígona, ¿no? Que son páginas referidas a alguien que no va a tener más remedio que no retroceder, y no lo hace desde el masoquismo, no lo hace desde una condición, digamos, sacrificial, lo hace asumiendo que lo va a ceder. Así que no tener, yo entiendo mis amigas, es decir, ahí habría que, yo no necesitaría usar la fórmula envidia del pene, además, no, como tampoco ya necesito usar la fórmula nombre del padre, me basta como pensar cómo ciertas estructuras se logran mantener reunidas a pesar de su inconsistencia y su incompletud, y no se dispersan. Ese me parece el problema, no llamar a eso.
Así que si los problemas son de tipo nominalistas, digamos, Claro. no estoy dispuesto a que todas las palabras puedan ser removidas. Pero es posible una visión psicoanalítica en el feminismo. De hecho, decís aquí en este libro que hay algunas feministas que rescatan o tienen en cuenta lo que plantea Lacan. El feminismo, a ver, el problema es si se acepta todo lo que el psicoanálisis dice que es incurable. Uh-huh. Para el psicoanálisis no hay relación sexual, no hay que entender esto literalmente, habla de una imposibilidad de la relación sexual y no hay nunca una unificación del sujeto. Seas trans, seas drag, seas travesti, seas queer, seas homosexual, seas hermafrodita, nada te libera de la imposibilidad de la relación sexual y de tu propia división del sujeto. O sea, en ninguno de los lugares se conquista una identidad plena. Si el feminismo piensa que su proyecto emancipatorio es construir una identidad plena, me parece que ahí va hacia un impasse muy serio, porque precisamente el psicoanálisis vino a este mundo para también explicar que no sabíamos ni que era un hombre ni que era una mujer, claro, y que en ninguno de los dos casos una identidad plena como tal se realizaba, ¿no? Así que en este aspecto sí es compleja, ardua, problemática la relación. Por ejemplo, siempre me acuerdo de esto, ¿no? Una compañera en una mesa redonda me dijo: las mujeres que gozan con escenas de sumisión sexual para obtener el orgasmo están todavía bajo los vestigios de la ideología patriarcal. Bueno, eso es no aceptar la división del sujeto. Ahí empezamos con personas que gozan mal. Así pasó con la Unión Soviética y los homosexuales. Es decir, esa es una lógica segregativa. Si el proyecto tiene el desafío de efectivamente confrontar con el heteropatriarcado, el falocentrismo, bien, pero no lo puede hacer desde una lógica identitaria. Del mismo modo, pienso que no puede haber un lenguaje inclusivo en el sentido de creer que lo inclusivo es nombrar la totalidad de todo lo que se nos presenta, porque eso es un positivismo que precisamente está en el seno mismo del proyecto de la técnica y del liberalismo, ¿no? Es decir, todo lo apasionante que puede tener habitar la lengua es en la medida en que haya cosas que no podemos nombrar, ¿no? Sí. Mientras decías esto, que también está acá planteado en el libro, pensaba en este deseo de la totalidad cuando se gobierna y se dice que se gobierna para todos, todas, y ahí ya hay una dificultad porque está toda esta cuestión de la representación y de la crisis de representación. Es decir, esta intención o este deseo de representar a todos y todas y hablar de esa totalidad. Estoy de acuerdo que ese es un problema irresoluble, porque me considero perteneciente a la tradición nacional y popular, o a lo que después Gramsci llamó también nacional y popular dentro del campo marxista, o incluso con mis diferencias, lo que Laclau llamó la construcción hegemónica. Hacemos como que representamos todo sabiendo que el todo es imposible. Claro. No me parece que uno diga, no, como no hay totalidad, voy a representar a algunos. Claro. No, yo represento a todos. Y a la vez tengo que saber que no hay todos. Yo digo que, apoyo al frente para todos, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente sé que no son todos, ¿no? Pero es que la lógica hegemónica que pensaron tanto Gramsci como Laclau, o como el mismo Trotsky en su momento, cuando empezó a pensar el problema de las dobles posiciones, es que nunca hay todos. Todo el mundo sabe que en un determinado momento hay un segmento que se puede llamar una determinada clase o una determinada voluntad popular que asume virtualmente la representación de una totalidad que a la vez es estructuralmente imposible de representar. O sea, no hay forma de eliminar el antagonismo. Nunca va a haber forma de eliminar el antagonismo. Por lo tanto, el comunismo fue una ficción fantasmática, porque era la idea, el comunismo me refiero a cómo
no tanto Marx, sino el comunismo canónico, la desaparición de las clases, la desaparición del Estado, era la desaparición de la política y la desaparición del antagonismo. Eso no va a ocurrir nunca. Es decir, porque nunca, precisamente como has dicho antes, va a poder ser representado el todo. El todo es precisamente lo que hace que la representación sea imposible. Sí, sobre todo hoy que se plantea con tanta insistencia desde el oficialismo aquí en Argentina del pensamiento único, un único camino, sin otras alternativas, sin otras posibilidades, y se lo plantea también bajo ese paraguas del consenso, entendiendo que democracia es solamente consenso y que el peligro de los otros que puedan llegar a ganar las próximas elecciones es traer nuevamente el conflicto, el antagonismo, sí. El disenso, como eso, algo antidemocrático, lo cual es realmente preocupante porque si ganan ellos no va a haber democracia, solamente nosotros que estamos gobernando hoy podemos ser democráticos porque vamos a llegar al consenso y a que todos acepten que este es el único camino posible para la república, la racionalidad. Sí, pero ese es un problema que estás destacando muy bien. A mí me parece muchísimo más grave el carácter homogeneizante de esos proyectos que los juegos populistas con el todo, que todo el mundo sabe claro, que hay que son diferenciarlos. los juegos populistas del todo están siempre en la lógica de la imposibilidad, todo es imposible, no hay nunca todo, mientras que lo otro es un proyecto homogeneizante con una lógica segregativa muy potente y aunque se disfrace de republicanismo, de democracia, ese sí es un proyecto tal como se está revelando además en distintos lugares del planeta, ese sí lleva a un proyecto donde va a sobrar mucha gente, donde mucha gente va a tener que ser eliminada, sí. Donde hay que dejar realmente a mucha gente por fuera del techo simbólico que constituye a una sociedad, ¿no? Entonces, ahí verdaderamente estamos en un problema muy serio. Nunca hubo un malentendido tan grande como el que ha habido ahora. Es decir, todo el mundo es demócrata, las ultraderechas europeas también son demócratas. Sí. Es decir, han muerto 3.000 personas en el Mediterráneo y son demócratas. Y los italianos que están gobernando se definen como demócratas. Sí. Es decir, que hay un vaciamiento de ese significante y me parece que ahí tenemos que estar atentos a los proyectos de homogeneización que hay, ¿no? Donde entonces uno empieza a ver que no hay tanta diferencia. Ayer le escuché al candidato a vicepresidente del oficialismo un discurso absolutamente equivalente al que circula en Europa sobre, es decir, este levantamiento actual de las barreras, ¿no? De la ausencia ya de pudor y de vergüenza, de, los pobres, ¿no? Sacan los planes, eliminan las ayudas, sí. ¿no? Lo que no se dejar dice, de entrar extranjeros. Sí, lo que se dice, claro, no tener ninguna vergüenza en ser xenófobo, ni mostrarse racista, y además decirlo con orgullo y es decir, hemos entrado en un periodo histórico en donde la civilización como tal ha perdido las barreras de la vergüenza y se ha iniciado un nuevo tipo de pacto con la pulsión de muerte, que yo sé que a los filósofos, a los políticos y a los sociólogos menos oscuro ese concepto, ¿no? Y sin embargo a mí me parece que es muy operativo, que esa pregunta que se hace el universo entero de por qué la gente realiza actos o vota opciones que van a ir en contra de ellos mismos, no se puede entender si no se dilucida todo lo que Freud ya había pensado acerca de cómo la civilización estaba cada vez más destinada a hacer fracasar el eros y a realizar el thanatos. Claro, y ese gran también aporte que hace a la política, y aquí en el libro vos lo planteabas al comienzo, en cuanto a las malas noticias que trae el psicoanálisis, sí, con respecto a que no es la revolución
que va a eliminar las luchas de clases y las diferencias, sino en tu propuesta, que es tu apuesta también, esta posibilidad de emanciparnos, no de una manera absoluta y total, sino de insistir en esta emancipación. Hoy has hecho una gran reseña del diario, realmente me ha sorprendido la manera en que habías leído de una manera tan clara, tan didáctica, y habías explicado todas las grandes articulaciones del libro, así que te lo agradezco muchísimo. Sí, esas malas noticias, siempre me sorprendió que Freud, precisamente del malestar en la cultura, habla de la revolución bolchevique, y no, siendo un hombre que no era de izquierdas, no dice en absoluto que no vaya a constituir un gran paso la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Lo que en cambio le parece más difícil de aceptar es que vaya a cambiar la condición humana por eso. Claro. Es decir que la manera en que Freud se sitúa no es la de decir, no, la propiedad privada es indispensable, al ser humano le es connatural. No. Él no naturaliza, como han hecho otros economistas que hablan por todas partes diciendo, sin propiedad privada no hay ser humano ni vida social. No, él da como que puede ser posible que incluso sea un gran proyecto para la humanidad eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Su advertencia es, claro, es el pensador de la repetición, el pensador del superyo, el pensador del narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, las malas noticias, ¿no? Entonces es algo así como que desde ahí, o a partir de allí, siempre he tratado de decir, bueno, ¿cómo se piensa un proyecto de emancipación con las malas noticias? Porque esas malas noticias son buenas noticias, porque si las eliminás, si de entrada pensás un proyecto emancipatorio sin esas malas noticias, se te van a meter por la ventana y de la peor manera, como pasó de verdad en los proyectos del socialismo real, que se desentendieron de Freud muy rápido, a excepción de Trotsky, que luego lo reconsideró, pero claro, Trotsky era un exiliado, ¿no? Y bueno, se desentendieron de eso y había un montón de elementos que empezaron a verlos como desviaciones doctrinarias y no como problemas que tenían que ver con la propia constitución del sujeto. Sí, en ese punto, aunque lo puedo decir entre comillas, pero psicoanálisis es revolucionario para la teoría política y para la filosofía política. Yo pienso que el psicoanálisis es, voy a decir una barbaridad, en honor a Paraná y a Angelina Auxilio Guerrero, que me entrevista. Es la verdadera filosofía de la praxis del materialismo actual. Sí. Es decir, que si no se parte de esa matriz, el proyecto colectivo y social corre riesgos de nuevo. Hagan con el psicoanálisis lo que quieran, cámbienle todos los términos, reordenen el psicoanálisis de tal manera que el materialismo y la deconstrucción jueguen todas las partidas que tengan que jugar, pero desde luego, sin la teoría del sujeto del psicoanálisis, me parece que los proyectos colectivos van a volver. Y bueno, ya lo hemos visto, la gran escisión histórica que hay entre el marxismo occidental de Europa y lo que sucedió en los países socialistas. Parecen mundos inconmensurables, no tienen nada que ver, A partir de la Revolución de Octubre no pudo leerse a ningún marxista más. Increíble. Bien. Bueno, la última pregunta, que ya es personal y que también inauguramos con esta pregunta en las sofistas que vamos a hacer a todos Las y a sofistas, todas. qué lindo nombre, ¿no? Sí, está inspirado en Bárbara Cassin, porque, es decir, lo digo en femenino, pero después de haber leído El efecto sofístico, porque bueno, sabes que hace mucho tiempo que leo a Badiou, sí, y me interesa establecer un libro el diálogo. Magnífico ella, como Lacan, Badiou, el pero me gustó muchísimo el libro que después tuvo que quedar por la familia Heidegger, fuera de circulación, el libro que, y la conversación de ellos dos sobre las cartas de Heidegger, ¿no? Sí, las cartas de Heidegger con Elfried. Sí, ese libro, y después ella tiene Lacan, el sofista. Sí. Y bueno, la pregunta de las sofistas es, ¿cuáles fueron las mujeres que marcaron tu vida?
Mira, no puedo, o sea, primero me siento un sofista, en el sentido en que he tenido que vivir como un exiliado y ganarme el dinero fuera de todos los marcos institucionales. Los marcos institucionales no tuvieron más remedio que aceptarme, porque por lo que sea empezaron a confiar en mí. Pero tengo una naturaleza de estar en la ciudad como un sofista. Y a pesar de que mi vida está atravesada por muchísimas interlocuciones con mujeres que forman parte de mi vida contemporánea y actual, yo debo decir que mi punto de partida son mi madre y mi tía, que son dos mujeres que eran carentes de instrucción pública, muy limitada, ¿no? Venían de una familia francesa, su origen era Chivilcoy, pero ambas partícipes de una lucidez desmesurada, un modo de entender el modo en que las cosas se presentaban y de ver la realidad que siempre me dejaba perplejo. Pienso que sin ellas dos yo no hubiera jamás, o sea, la sorpresa con la que me acostumbré desde muy chico a ver algunas cosas, el estupor en el que yo me encontré en muchas ocasiones, se los debo a ellas porque eran dos mujeres muy aterradas, muy asustadas y a la vez muy valientes. Qué increíble. Bueno, Jorge, muchísimas No, gracias. gracias a Muchas vos. gracias.